No hay malas palabras, JP. Mira, abajo. ¿Ya se está grabando? No lo muevas, sí. Oh, préstame esto. No lo muevas, sí, aquí por aquí. Vamos abajo. ¿Qué jugamos ahí? Todo eso, no te acabo. No, perdón. Pero está bien feo. Pero acá te guardo así. Ah, sí, ya te quiero, no dicho. ¿Inglés? ¿Uno? No, inglés. Inglés 2. Diseño. Pero es diseño. Fernando, esa chave, yo oye, tú, Alejandro, estás por allá, Yesenia. Está listo que te las nuevas otra vez. ¿Viste? Ojalá deberíamos buscar una acción. Deberíamos. Oye, que también. A ver, chicos, buenos días. Vamos a empezar. Ya vienen de una clase anterior, supongo, ¿no? No. ¿Se vienen de su casa? ¿No? ¿También? Están desayunaditos, están tranquilitos, han dormido bien, ¿no? Se quedan chateando hasta la 1 de la mañana. No, ayer. Bueno, primero darles la bienvenida al ciclo, me toca a mí, yo inicio mi curso, pero también me parece que inicio con ustedes, ¿no? Esperamos que culminen bien, es la idea de la universidad, y nosotros los profesores no estamos para jalar, sino venimos a enseñarte, que aprendas, que seas un futuro profesional bien preparado,
Esa es la misión que tenemos nosotros los profesores y la universidad contigo. Este curso es de los cursos básicos para ti. Tú vas a ser un futuro médico. Y el médico está de la mano con nosotros los biólogos, ¿no? El médico maneja mucha información, ¿no? Biológica, toda es biológica y tiene que conocer, ¿no? Todo lo que dentro de ese organismo sucede y nosotros ayudamos a eso. Este curso es básico para ti porque te va a abrir las puertas de otros cursos futuros, salud, te abre bioquímica, te abre inmuno, te abre histología, ¿no? Microbiología, parasitología, te abre las puertas, ¿ya? No lo veas como, ay, qué pereza, es que difícil. Consíguete un buen libro que sea acorde para ti. Lo que es, ojo, lo que es para tu compañero no necesariamente es para ti, ¿ya? No leas uno, lee dos, lee tres, ¿ya? La ventaja que tienes tú es que tienes el mundo a tus pies, con un clic, ¿no? Entonces, o te hace más fácil o se te hace más difícil la cosa. Nosotros pensamos que te ayuda porque tienes un montón a tus pies, como decía, mucha información. Entonces lo que te queda es usarla. ¿Ya? Antes nosotros teníamos que ir a las bibliotecas a prestar libros, ¿ya? Porque a veces los libros no están tan a la mano. Te los tienen que traer de fuera, muchas veces, ¿no? Entonces es un poco complicado. Tú los tienes a la mano. Entonces aprovecha esa ventaja que tienes. Y bueno, la idea es pues de que al final, terminando el ciclo, estés no en los apuros ni en los correteos de aprobarlo como sea, ¿no? Sino que lo aproveches desde ya. O sea, no esperes llegar a noviembre, al final, y ponerte recién las pilas. Los ciclos son de inicio. Tú tienes que ser como esos fondistas de largo aliento, ¿ya? Entonces, tengo una metodología y una forma de trabajo para que logres al final, con esa constancia que se supone debes de tener, al final te vayas en noviembre feliz a tu casa, pases unas bonitas vacaciones y regresas el siguiente año con los mismos brillos para continuar. ¿Ya? No estés al final ahogado en tu drama y qué hago y cómo pruebo y no sé cuánta cosa, ¿ya? Entonces, no te dejes. Si te interesa de verdad estudiar medicina, no has escogido una carrera fácil, te lo digo ya desde ahorita. Vas a estudiar toda tu vida, ¿ya? Si te gusta, vas a seguir, vas a acabar y vas a ser uno de los mejores, ¿ya? Pero todo va a depender de ti definitivamente. Entonces, este curso, como te decía, te va a abrir las puertas a varios cursos más para que avances y al final logres terminar con éxito la carrera. Hoy día yo te voy a hablar de temas básicos. Vamos a iniciar el curso con teorías importantes y en el pasar del ciclo vas a aprender, vas a analizar muchas cosas que en el futuro, en los siguientes cursos te van a servir, ¿ya? Mi nombre es Isabel Murrugarra, yo soy uno de los docentes que trabaja en biología molecular y celular, soy bióloga y conmigo trabajan otro grupo más de docentes, los cuales vamos a darte la información teórica. Somos varios, no es un solo profesor el que te va a dar la información teórica, y además otro grupo de profesores a nivel teórico, a nivel de seminario y a nivel práctico, ¿ya? Bueno, vamos a empezar. Vamos a iniciar entonces
primero preguntándote algo importante, que asumo que como futuro médico sabes algo de esto, ¿no? Es un concepto bien sencillo, pero cuando yo lo pregunto no me dan respuesta. ¿Qué será? ¿Qué es la vida? ¿Qué será la vida? ¿Cómo yo sé que ese organismo tiene vida? ¿Cómo cuáles? Porque nace, crece, se reproduce y muere. Y tiene metabolismo. ¿Qué más? Tiene homeostasis, irritabilidad, se adapta, ¿no? Entonces, pero la vida va de la mano con un ser vivo. O sea, la vida no es una fantasía, una utopía, algo abstracto. ¿Es algo abstracto? No. Porque si yo veo a mi compañero al costadito que se mueve, que respira, que me habla, ¿no? Que come, entonces yo digo, este individuo tiene vida, ¿no? Y la vida la podemos observar, pues, definitivamente en todo ser vivo. Yo cuando hablo de un ser vivo, ¿a cuál me refería? Me puedo referir, por ejemplo, ¿qué crees tú? ¿Qué viene a tu mente? ¿Qué es un ser vivo? A ver, ella me dice todas las características, pero yo ahora, si lo veo, yo digo, este es. ¿Qué puede decir? Un ejemplo. ¿Nadie sabe? ¿Están acá? ¿Están acá? Estamos en la 2, ojo, ¿sí? Ya, estamos aquí ya en la universidad. Un cafecito. Que se despierten. ¿Qué seres vivos conoces? ¿Ah? Plantas, ¿qué más? Animales, ¿qué más? Nada más. ¿Cuántos reinos tiene? ¿Cuántos reinos hay? 5. ¿Cuáles son? Mondera, animal, plantae, fungi. Y no se acuerda. ¿El Mondera qué tiene? ¿Quiénes están en el Mondera? Las bacterias. Tenemos, ¿qué más? Los hongos, fungi. ¿Qué más? Las plantas, ¿no? ¿Y las plantas que encontramos? Los árboles que vemos, pero si nos vamos a una laguna, ¿qué vemos? Algas, que también son plantas, ¿no? ¿Qué más? Los animales. Y en los animales vamos a encontrar lo mismo, una gran variedad, ¿no? Desde aquellos que son organismos microscópicos hasta aquellos que los podemos observar a simple vista en cualquier bosque, en cualquier montaña o en cualquier ecosistema, ¿no? Entonces, la vida está en relación a todo, ¿no? Si nosotros hacemos ahorita, por ejemplo, a un hisopado, lo llevo a una placa de medio de cultivo, lo pongo en una estufa y mañana en ese medio ha crecido bacterias. Y entonces yo digo, y acá no había nada. Pues sí, en todos lados vamos a encontrar vida. Esas bacterias no te hablan, tú no las observas porque son microscópicas, pero están ahí. Si yo las pongo en un medio adecuado, se van a reproducir y yo voy a poder observar qué organismos son. Entonces, la vida la vamos a encontrar dispersa en todo en este caso en nuestro planeta, ¿no? Aunque hay evidencias, y más adelante vas a observar que esas evidencias vienen incluso de otros planetas. Entonces, esta vida está en relación básicamente a un ser vivo. Cuando hablamos de vida,
Hablamos entonces de aquellas capacidades que tiene el ser vivo de nacer, de crecer, de reproducirse y en el proceso de generar incluso evolución. Tiene que evolucionar. Si no evoluciona, no pasa nada, no ha habido modificación. Pero la evolución pues no se da en corto tiempo, los procesos evolutivos son de larga data. ¿Ya? Y este ser vivo tiene como condición primera es que de por sí es un ser, es un individuo, es sustancia química pura. ¿Nosotros somos o no somos química pura? ¿Sí? Por ejemplo, hoy día han desayunado algunos, supongo, ¿no? ¿Qué han tomado de desayuno? De por sí tiene que haber algo endulzado, azuquita, ¿no? Lo que haya sido, después azúcar, leche, no sé, ¿no? Así, un pancito, aunque sea, carbohidratos, probablemente algo de proteína, ¿no? Un huevito, no sé, queso. Esa condición favorece ¿a qué? A que tú puedas generar procesos metabólicos dentro y te sientes aquí, vengas a tu clase, que estés despierto y nos puedas escuchar, y puedas entender lo que te estamos comentando, te estamos explicando. ¿Qué más? Esas sustancias están en relación básicamente a ti. Tú las puedes absorber, las reconoce tu organismo y las absorbe. ¿Por qué? Tus células, ¿cómo están conformadas? ¿Cómo está conformada una célula? Cuéntame, ¿qué tiene? ¿Cómo es una célula? ¿Te has olvidado? Una célula, ¿cómo es una célula? ¿Qué tiene? Tiene núcleo, ya nos vamos al centro. ¿Qué tiene ese núcleo? Tiene información genética, ADN, ARN, ¿qué más? Citoplasma, ¿qué encontramos en el citoplasma? Ribosomas, lisosomas, ¿qué más? ¿Quién le da energía a esa célula? Mitocondrias, ¿qué más? Aparato de Golgi, ¿qué más? Retículo endoplasmático, ¿qué más habrá? ¿Vacuolas? Depende, sí, algunas pueden tener vacuolas. Y afuera, pared, si es una célula vegetal, pero si es una célula animal, membrana. Y esa membrana está conformada ¿por qué? ¿Te acuerdas lo que dijo Watson y Crick? Una bicapa fosfolipídica. Fíjate, fosfolipídica. ¿Qué te está hablando de? Grasa. Te está hablando de fósforo, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué hay además ahí metidas en esa bicapa? Proteínas. ¿Te das cuenta? Somos una química pura. Todo está conformado. Nuestras, por ejemplo, si hablamos de las mitocondrias, las mitocondrias igual tienen crestas mitocondriales, ¿no es cierto? Si hablamos de los retículos endoplasmáticos, lo mismo. O sea, vamos a encontrar dentro estructuras que van a estar en relación básicamente a esa condición. Entonces, nosotros somos un sistema químico capaz como mínimo, mira, de transferir información. Tenemos que transferir información. Si no transferimos información, fuimos. Pasamos a la historia, ¿no? Y esta condición, fíjate, a través incluso como mínimo, la más sencillita, una autorreproducción. ¿Habrá organismos que se puedan autorreproducir?
Sí, ¿no es cierto? Por fisión binaria, bipartición, seguro que te acuerdas, ¿no? Entonces el mismo organismo solo puede hacer una reproducción asexual, no necesita del otro individuo. En la naturaleza hay dos tipos de reproducción, ¿no? Sexual y asexual. Y la más sencilla es esa, una autorreproducción, ¿no? Pero además ese organismo tiene que evolucionar. Siempre en la naturaleza está esa condición, ¿ya? ¿Por qué evolucionamos? Porque a lo largo de la vida y de las condiciones que pueda tener el planeta, los seres vivos que poblamos este planeta vamos a estar directamente relacionados a las condiciones que tiene nuestro planeta. Y esas condiciones son variables, no siempre van a ser las mismas. El planeta no es el mismo de hace 1500 años atrás. No es el mismo. Ha variado. Temperaturas, niveles de agua en el mar, deshielos en la actualidad, capa de ozono abierta, ¿no? Entonces hay una serie de condiciones que probablemente desfavorecen la vida en el planeta. Pero ¿qué pasa? Que estos seres que habitamos el planeta tenemos que evolucionar. Y vamos evolucionando a condiciones que favorezcan la vida en el planeta. ¿Son imperceptibles? Sí. Podemos mutar, cambiar. Y esa información genética la vamos a transmitir a la prole. Pero ojo, la evolución es de larga data. No podemos hablar de evolución en cortos años, en corto tiempo, no se da. ¿Ya? Vamos a ver entonces todas las características que tú me comentaste, ¿no? Que este organismo permite, va a tener movimiento, vamos a encontrar movimientos desde aquellos que son por desplazamiento, como el que yo estoy haciendo, y aquel desplazamiento que puede estar en relación, por ejemplo, a flagelos, a cilios, a movimientos ameboideos, ¿no? O sea, hay variedad de movimientos entre los seres vivos. La irritabilidad está en relación a ¿qué? Al entorno, ¿no es cierto? A cómo este individuo se relaciona, ¿no? Con su medio. Tenemos el metabolismo, todo lo que comemos, respiramos, ¿no? Bebemos, todo lo vamos a metabolizar, a transformar, ¿no? ¿Qué más? Adaptarnos a condiciones adversas probablemente. Muchos de las poblaciones probablemente mueran en el camino, pero la población que queda es la que se adapta al medio. Todos respiramos de diferente manera, pero llevamos a cabo procesos de respiración. Las plantas respiran, ¿sí? ¿Respiran? Transpiran. Tienen unos mesosomas, unas aberturas que permiten equilibrar temperaturas. Pero nosotros también, ¿no? Nosotros tenemos poros que permiten también el mismo proceso. Pero ellas respiran, ¿no? Ellos lo que hacen es captan el CO2 y lo transforman, ¿no? En cambio nosotros que inhalamos, respiramos, absorbemos. Ahora van a haber organismos que no solamente son aeróbicos, es decir, que no solamente necesitan de oxígeno. Van a haber algunos que sencillamente necesitan de medios anaeróbicos, o sea, no necesitan oxígeno y pueden vivir. ¿Ya? Entonces la respiración va a estar en relación a las condiciones que favorezcan la vida de ese organismo. Hay bacterias que las vamos a encontrar en medios anaeróbicos. Son anaeróbicas facultativas, ¿no? O pueden algunas ser anaeróbicas, o sea, totalmente anaeróbicas, no necesitan de medios diferentes. ¿Ya? Y bueno, y lo que me comentabas, bueno, y la reproducción que hablábamos, ¿no? Que puede ser sexual o asexual.
Y luego los procesos lógicos que tiene un ser vivo, ¿no? De nacer, de crecer, de reproducirse y finalmente de morir. Vamos a ver la complejidad. Nosotros estamos inmersos en este medio, en este universo, ¿no? Vamos a ver aquí, si nos vamos desde afuera hacia adentro, acá vamos nosotros acá. El universo se sostiene mediante una serie de condiciones energéticas, ¿no? Fuerzas electromagnéticas que permiten que él se encuentre en la condición que está. Y nosotros lo mismo en relación al resto de planetas y galaxias con las cuales conformamos este universo. Y nosotros dentro de este planeta estamos en relación de repente a una serie de efectos, lo que hablábamos, factores ambientales, condiciones que pueden favorecer o desfavorecer la vida. Aparentemente en el nuestro la vida es favorecida, ¿no? Bajo las condiciones que tenemos. Ahora, nosotros estamos conformados por células de diferentes formas, ¿no? Pero a la vez, estas células juntas, ¿qué forman? Tejidos, y esos tejidos juntos, y esos órganos juntos, y esos sistemas juntos, organismos, y esos organismos juntos, nosotros aquí, ¿qué formamos? Una población, y varias poblaciones juntas, comunidades, y varias comunidades juntas, ecosistemas, y varios ecosistemas juntos, la biosfera, ¿no? Ahí estamos. Nosotros somos la vida del planeta. Todos los seres vivos que conformamos este planeta somos los que le damos vida a ese planeta. Y él nos favorece con las condiciones que nos da, ¿no? Vemos acá, te hablaba yo de que somos química pura, sí, pues, de átomos y moléculas, con energía dentro. Somos energía. Muy bien. ¿Sientes o no el calorcito de tu compañero? ¿Sí? No, pues. ¿Sí o no? De sus compañeras, ahí ya. ¿Sí o no? Claro que sí. Y esa es la energía que da nuestro organismo. Y está en relación a ¿qué? A todo esto interno. ¿Qué más? Conformamos todos estos elementos químicos, van a formar moléculas, ¿no? Estas moléculas se juntan y ¿qué forman? Lo que hablábamos hace un momentito, ¿no? La membrana celular conformada por grasas, por carbohidratos, por proteínas, pero es la membrana de tu célula, así es. Ahí están, moléculas. Estas se juntan y te forman organelas, se juntan y te forman células, se juntan y te forman tejidos, órganos y todo lo que me estás diciendo. Y todas ellas te forman poblaciones, comunidades, ecosistemas y al final la biosfera que conforma la vida del planeta. Eso somos, así de sencillo. Partimos desde estructuras muy simples y hasta estructuras muy complejas, con organizaciones, incluso fíjate, entre las poblaciones existe o no competencia, ¿sí o no? Las poblaciones, aquí ustedes ¿por qué compiten? Porque, ¿cuál es la competencia? ¿Ah? Ahí se una mirada así como rara. ¿Por qué competirán? Pueden competir por notas, pueden competir por una chica, pueden competir por un chico, no sé, por el asiento, ¿no? Por estar adelante o por irse atrás. También compiten por el asiento de atrás, ¿no? Acá adelante hay sitio, pero ellas se van atrás. No sé qué tiene adelante, que nadie se quiere saltar.
La competencia se da en las poblaciones y las poblaciones compiten por alimento, compiten por hembras, los machos normalmente, compiten por territorios, ¿no? Entonces los comportamientos se dan en las poblaciones y empiezan las complejidades, no es tan sencillo, ¿no? Y las poblaciones, lo mismo. Entonces venimos de algo bien simple a algo complejo. Vamos a ver esto ahora. La vida en nuestro planeta se dice de que más o menos la vida tiene algo de 3.500 millones de años y se lo dice por la presencia de fósiles, es decir, que hay una evidencia que me dice que más o menos ese es el tiempo que ha habido ya un organismo formado. Pero al planeta se le da de vida algo de 4.500 millones de años. La pregunta es, ¿qué ha pasado en esos 1.000? ¿Qué pasó? Vamos a ver. Para eso surgen varias teorías que tratan de explicar cómo se originó la vida en el planeta. Una de ellas es la creacionista. Y la creacionista es en relación básicamente a lo que dice la religión, ¿no? Te habla acá del inmovilismo de las especies. Si es una teoría respaldada por la religión se basa básicamente en el ser supremo, ¿no? Un ser supremo que es el que ha formado, ha creado toda la vida que existe en el planeta, todos los seres vivos, ¿no? Pero cuando nosotros y ustedes que están siguiendo una carrera científica, como que siempre tratamos de tener una evidencia y una explicación que nos convenza, pero la religión no nos convence, no necesita convencernos a nosotros de nada. O crees o no crees. La religión nos dice acá de que para ellos hay inmovilismo de las especies. ¿Y qué quiere decir con eso? De que este ser supremo es el que ha creado, y para la religión no existe evolución. Para la religión como tal no hay evolución. Todo lo que está es lo que ha sido creado por este ser supremo. Ahora surgen, como es el caso por ejemplo de Juan Pablo II. Juan Pablo II acepta la evolución, ¿no? La acepta, pero a la vez ve tan complicado que muchos de estos investigadores no se ponen de acuerdo, y eso hace que sencillamente la religión no la asuma como tal, no la acepte como tal. Si todos ellos se juntaran y de por sí trataran de convencer a la iglesia de eso, sería diferente, ¿no? Pero por lo tanto la iglesia, a pesar, como les decía, Juan Pablo II lo aceptó, para la iglesia todavía es más. Para ellos no hay todavía convencimiento pleno, ¿ya? Ahora, para la línea científica necesita que todo lo que se diga en una teoría sea experimentado y comprobado, ¿no? Pero esto no se puede comprobar, como te decía. Esta teoría es sencillamente de creencia. O la aceptas o no la aceptas. No te va a convencer. A partir de ahí surgen varias que sí te muestran evidencia y te tratan de explicar que pudo ser o que no es. Una de ellas es la panspermia. La panspermia es una teoría propuesta por Arrhenius en el siglo XIX, y él te dice de que la Tierra fue impactada por una serie de meteoritos, de cometas,
que traían en sí una serie de organismos fósiles, o incluso en algunas se logró encontrar agua y aminoácidos. Entonces, ¿y en qué se basa esto? En que sí, el planeta por muchos años, ¿no?, por miles de años, ha tenido caídas, impactos de meteoritos. Y luego, en los diferentes estudios que se han hecho a estos meteoritos, ¿no?, o asteroides que caían en el planeta, sencillamente se ha ido encontrando evidencia importante que incluso como planeta lo tenemos y que en estos meteoritos también han sido encontrados. Es el caso, por ejemplo, de este meteorito caído en Chicago en 1969. Acá se logran encontrar hidrocarburos policíclicos aromáticos. Estos hidrocarburos policíclicos aromáticos surgen de la combustión incompleta del carbón, del aceite, de los gases, de madera, de residuos domésticos. O sea, son terrenales, o sea, son de la tierra. Se logran encontrar acá, ¿no? Y entonces estos, ¿cómo han logrado llegar en meteoritos? O sea, compartimos condiciones probablemente muy similares con los otros planetas, ¿no? Ahora, en esto se han logrado encontrar incluso algunos fósiles de bacterias. En otro, como es el Islands Hills, que cayó en la Antártida hace 13.000 años, en este se lograron encontrar también lo mismo: policíclicos aromáticos, hidrocarburos policíclicos aromáticos, asociaciones minerales en desequilibrio en relación a microfósiles también de bacterias. Se logró encontrar magnetita. La magnetita la encontramos nosotros, o les permite, por ejemplo, a las aves la ecolocalización. Cuando ellas migran, necesitan ubicarse. Las que vienen del norte hacia el sur, las que van del sur hacia el norte, o cualquier tipo de viaje que tengan, la magnetita las orienta. Y se encuentra magnetita en estas bacterias terrestres, que se logró encontrar en el Islands Hills también. Y otra evidencia que está en relación es al famoso gusano marciano, que esta es una foto tomada por una sonda puesta en la órbita para lograr captar información del espacio. Y se encontró a este gusano en el 2004. Es una forma, ¿no? Es la forma que tiene. Y por eso le pusieron el gusano marciano, porque lo reconocieron en el planeta Marte. Entonces, la panspermia, como que de cierta manera, por las evidencias, podríamos decir que pudo haber llegado la vida de repente de otros planetas, ¿no? Otra teoría es la generación espontánea, que gracias a experimentar cosas, varios de los personajes de la historia científica, ¿no? Se logró determinar si era o no era cierto. Lo interesante de esta teoría es de que para la época se planteaban experimentos y se trataba de explicar algo. Eso es lo más importante, ¿no? Acá está Aristóteles, von Helmont, que en esa época, 1500, 1600, ¿no?, hablaban de una generación espontánea, es decir, que la vida salía de la nada. Decían que de la basura salían larvas, moscas. Decían que de la carne podrida salían larvas. De la ropa sucia salían ratones, ¿no? Y entonces surge acá este señor, ¿no?, médico de profesión, y lo que hace es tratar de experimentar. Vamos a ver si lo que se dice es cierto, lo que decía Aristóteles en esa época. ¿Y qué hace Francisco Redi? Coge, como ven ustedes acá, 2 frascos, a ambos un frasco abierto, y le coloca un pedazo de carne, y a otro también con un pedazo de carne, pero este lo tapa, lo deja pasar algunos días,
y ve que en el primero, en el que está destapado, empiezan a surgir larvas, ¿no? Y en el segundo no pasaba nada. Y es en relación básicamente a que la carne, cuando empieza a putrefactarse, emana olor. Y ese olor es el que atrae a moscas que colocan sus huevos en esa carne, y de esos huevos salen las larvas, y las moscas hacen su ciclo biológico en ese contenido de carne, en ese pedazo de carne. Existen larvas o existen moscas que son necrófagas, que consumen carne, ¿no es cierto? Entonces ellas llegan, oviponen y hacen su ciclo biológico. San Francisco Redi, para la época, 1600, logra de alguna manera demostrar que la vida no surge de la nada, no existe generación espontánea para él, ¿ya? Luego aparecen estos dos señores que también con este experimento logran cerrar y darle el paso luego a Pasteur para que selle de por sí finalmente esta teoría, ¿no? La deseche. Estos dos señores, Needham y Spangiazzani, hacen dos trabajos experimentales. El primero, Needham, lo que hace es hervir caldo de cordero, ¿no? Y va a dejar un frasco, como lo ven ustedes acá. A él le llamaba fuerza vital, decía. Fuerza vital porque decía que de ese caldo de cordero surgían microorganismos de la nada, ¿ya? Spangiazzani, para él, refuta esto y lo que trata es de explicar que esto es falso, que esto no es así. Y lo que hace es hervir entre 30 y 40 minutos esos caldos, ¿ya? Él trata de hacer un nuevo experimento y de determinar si esto ha sido así o no, qué ha pasado. Entonces, deja algunos frascos, algunos los sella, como ustedes lo ven acá, le pone un tampón, y a otros los deja abiertos. Él al final llega a la conclusión de que aquellos frascos que han estado expuestos al ambiente fácilmente se van a poder contaminar, por más hervidos que estén. Pero aquellos que están tapados herméticamente y han sido esterilizados, es decir, ese caldo ha hervido, con el calor ha muerto todo microorganismo y sencillamente se ha quedado esterilizado. Entonces, no han crecido ningún tipo de microorganismos. Estas técnicas, por más sencillas que parecen, son técnicas que hasta la actualidad se usan. Ustedes lo van a ver en microbiología, lo hagan sus cursos. Se usan caldos de cultivo para sembrar bacterias ahí. Entonces necesitamos, lógico, que esos caldos estén completamente estériles. Logramos de que estos medios de cultivo logren tener, pues, estén a temperaturas muy altas y a presiones muy altas, de tal manera que luego sean usados. Se siembran las bacterias, se les da condiciones apropiadas en una estufa y luego las observamos. Entonces, fíjate que desde donde 1700 ya se hablaban de caldos de cultivo y ya se hablaban de condiciones experimentales interesantes, ¿no? Pero para corroborar cosas, ¿no? Si era cierto o no. Y en este caso Spangiazzani con esto refuta a Needham y sencillamente de los caldos de cultivo pueden surgir siempre y cuando estos estén contaminados, ¿ya? Los caldos de cultivo son así como se llama, son caldos ricos en sustancias, por lo tanto fácilmente si cae un microorganismo por el polvo o en el medio donde está y este se contamina fácilmente, van a crecer una gran cantidad de organismos ahí. Por eso ustedes ven así este medio, muy contaminado, ¿ya? Y finalmente, como les decía, Pasteur y Tilden, uno en Francia y el otro en Inglaterra, y los dos, cada uno por su lado, no se juntaron para algo, cada uno por su lado experimenta y al final llegan a la misma conclusión, de que los caldos
sencillamente si crece algún microorganismo ahí es porque este ha sido contaminado. Y refutan esta famosa teoría de la generación espontánea. ¿Cómo así? Mira, lo experimentan. Y lo experimentan en estos famosos cuellos de ganso, ¿no? Estos frascos en forma de cuello de ganso. Mira, lo primero que hacen es vertir el caldo en el frasco. Se supone de que este cuello es largo y va a ser doblado a calor. Se supone que ese doblez impide el ingreso de microorganismos directamente al caldo, ¿ya? Es hervido y luego ubicado en una posición vertical. Esta condición hace que estos microorganismos sean retenidos ahí adelante, en la punta del tubito, este doblado. Pero ¿qué pasa? Este si está vertical, pues sencillamente los microorganismos no van a poder entrar, se quedan ahí. ¿Qué sucede si a este lo inclinamos? Fácilmente van a poder ingresar y contaminar el medio. Entonces, los caldos de cultivo, si están debidamente protegidos, cuidados, tapados, ubicados en un medio adecuado, no pasa nada. Pero si a este lo contaminamos, vemos posiciones que desfavorezcan, sencillamente se van a contaminar, ¿ya? Y terminan y concluyen que sencillamente todo organismo tiene que proceder de otro organismo. Nada surge de la nada. Todos nosotros somos condición evolutiva, ¿no? No hemos surgido de la nada. Otra de las teorías es la teoría hidrotermal. Esta teoría fue propuesta en 1977 por Corliss. Y este señor habla de que en el fondo marino, que la vida pudo haber surgido en un fondo marino. En el fondo del mar existen manantiales termales que pudieron ayudar a la formación de la vida. En el centro del planeta, ¿qué hay? Magma. ¿Y cómo es ese magma? Es lava, es fuego, ¿no es cierto? El centro de la Tierra es fuego, es calor. Entonces, si nos vamos hacia afuera, nosotros del centro empezamos a salir, vamos a ver de que todo el centro va a tener condiciones altas de temperatura. Se cree que todo ese centro, o todo ese calor, ayudaba a que todas las sustancias que se encontraban en ese medio estén disueltas y por lo tanto favorezcan que de alguna manera se forme la vida, es decir, de que hayan sustancias que favorezcan la vida desde el centro hidrotermal, desde la parte interna del planeta. Para Corliss mantuvo lo que propuso Oparín. Oparín decía de que los primeros organismos del planeta fueron heterótrofos. ¿Qué quiere decir que un organismo sea heterótrofo? Que no puede producir su propio alimento, es decir, que tiene que consumir otro organismo, ¿no? ¿Nosotros qué somos? Heterótrofos. ¿Quiénes son autótrofos? Las plantas. ¿Y quiénes son quimioautótrofos? ¿Cómo definimos a los quimioautótrofos? Las plantas también, ¿no? Porque usan o jalan sustancias químicas de la tierra, del suelo, ¿no? Y existen otros microorganismos. Tú sabes de que para Corliss le daba esa condición de que eran heterótrofos, pero luego aparece este señor, ¿no? Gunther Hauser, en 1988, y él decía que los primeros organismos fueron quimioautótrofos. Eso a mí me parece más interesante, ¿no? Puede ser, porque son organismos pudieron ser muy sencillitos y que pudieron fácilmente jalar estas sustancias descompuestas por el calor y pudieron ser mejor asimiladas, ¿no? ¿Y qué sustancias eran? Sulfuros de hierro, por ejemplo, ¿no? Iones metálicos. Y esto es interesante
porque estos iones metálicos se cree de que han sido también utilizados para ser catalizadores biológicos. ¿Qué son catalizadores biológicos? ¿Qué es un catalizador? Aquel que puede acelerar una reacción. Alguna sustancia tenía que haber tenido esa función, y para esa condición se cree que estos iones metálicos del sulfuro de hierro han sido los que han desempeñado esta función. El origen químico de la vida. Oparin, de alguna manera, es como que el que mejor ha explicado, ¿no?, qué condiciones tenía el planeta en esa época, ¿no? Al inicio, él te habla de una tierra primitiva, 1923. Te habla de una tierra primitiva. ¿Y cómo se la imagina Oparin? Se la imagina totalmente disminuida en cantidad de oxígeno, ¿no? Una gran cantidad de materia orgánica acumulada, con alta radiación y presencia de una gran cantidad de gases, metano, amonio, vapor de agua, ¿no? Algo como esto, así, ¿no? Ahorita voy a volver, no te preocupes, para explicar. Radiación, vapor de agua, gases, y una gran cantidad de actividad, por ejemplo, de caída de meteoritos, un planeta inestable, ¿no? Actividad volcánica. Así se le imagina Oparin. Y entonces, mira, cantidad baja de oxígeno, alta radiación, ¿no?, presencia de vapores, temperaturas elevadas, actividad volcánica y caída de meteoritos. Todas esas condiciones han favorecido para algo, para que se formen biomoléculas. A partir de ahí se cree que surgieron biomoléculas. Y esto luego es llevado a un laboratorio. Fue la tesis de maestría de Miller. Urey era su asesor. En 1950 se plantean esto: vamos a armar un sistema de 2 balones unidos por tubos. A uno le vamos a poner agua, le vamos a poner calor, y al otro lo vamos a llenar de gases. ¿Cómo es esto? 2 balones unidos por tubos, a uno le pusieron agua que aparentemente simula el océano caliente, ¿no? Porque hablábamos de una tierra inestable, actividad volcánica. Y también, pues, algo que se trae detrás era la famosa teoría del Big Bang. Si alguno lo ha leído o ha escuchado algo, ¿no? La teoría del Big Bang, que dice que la Tierra, ¿cómo era? Era una bola de fuego incandescente, te dicen ellos, ¿no? Si alguno lo puede, léanla, es muy bonita. Un poco complicada de entenderla, pero te va a ayudar. Entonces, imagínate si jalamos toda esa información, es esta cómo se la idea Oparin. Bueno, y en este caso, cómo se la idea Urey y Miller. ¿Y qué hacen? Aquí a este balón con gases lo someten a descargas eléctricas. Descomponen esas sustancias de esos gases, unido al vapor de agua, ayudan a que esto se precipite, se enfría, le ponen un refrigerante y permite que eso se vaya precipitando y todo se deposite acá, en ese baloncito, en ese matraz. A este matraz, ya una vez frío, ¿no?, empezó a cambiar de color. Con el pasar de los días, cambiaba de color y eso les llamaba más la atención. Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron eso. Lo llevaron a la parte experimental. Vamos a ver qué hay acá.
lo sometieron a unas técnicas de cromatografía en papel. Es una técnica que se hace en laboratorio y se permite reconocer moléculas, sustancias. ¿Y qué hicieron? Fíjate, todo esto es lo que han reconocido ellos en ese experimento. Reconocieron ácidos carboxílicos, reconocieron bases nitrogenadas, reconocieron aminoácidos y azúcares. Todo eso. Pero fíjate, aquí hay algo bien importante. Esas 3 o 4 bases nitrogenadas: adenina, guanina, citosina y uracilo. ¿Y qué es eso? ARN. Y entonces, ¿para qué le servirá eso? ¿Para qué pudo haber surgido en un... ¿Cómo le llamaban a ese contenido? Sopa prebiótica le llamaban, ¿no? De esa sopa prebiótica se logró sacar esas 4 bases nitrogenadas. Y lógico, si nosotros hablamos de bases nitrogenadas, nos estamos refiriendo ya a una molécula que es el material genético, que es el que va a guardar información genética. No, de esa manera la naturaleza se aseguraba que cada avance se mantenga, no se pierda, ¿no? ¿Por qué? Porque le demoraba tiempo y hubiese sido tiempo perdido, ¿no? Si de alguna manera no se almacenaba. Es como cuando tú estás trabajando en tu computadora, te quedas 8 horas, 10 horas y tienes que terminar y ¡pum! Se va la luz. Y ahora perdiste todas esas 8 horas de trabajo. No, la naturaleza no lo podía permitir, porque eran miles de años perdidos. Entonces, ¿cómo se asegura? Algunas moléculas que me retengan la información, y entonces aparece ese famoso ARN, ¿no? Y ahí está. ¿Cómo más se aseguraba? Mira, esta famosa sopa prebiótica, con todo ese contenido ahí disuelto, luego de alguna manera tenía que empezar a polimerizarse, ¿no? Tú has escuchado cómo están conformadas, o tú has leído cómo están conformadas las proteínas. ¿Por qué están conformadas las proteínas? Por aminoácidos, cadenas de aminoácidos. Si yo pongo una cadena, imagínate, la proteína, para que sea una proteína determinada, tiene que tener un orden determinado de aminoácidos. Si alguno de ellos falta, no está, sencillamente es otra proteína. Y la naturaleza tuvo que trabajar en eso, empezar a unir a esas moléculas disueltas y empezar a juntarlas, a polimerizarlas. Y ahí está. El siguiente pasito era polimerizar. Eran polímeros. Un polímero es diferente a una sustancia. Por ejemplo, yo te puedo decir una cadena de aminoácidos no es lo mismo que una proteína, porque puede ser cualquier aminoácido junto ahí, pero no está la proteína o la cantidad de aminoácidos completos para que yo diga que es fulana de tal. Entonces, al comienzo empezaron estos ensayos y empezaron los procesos de unión de estas moléculas y se empezó a llamar lógico o a formar algunos polímeros. ¿Cómo sucedió ahora con el material genético? Tenía que también surgir lo mismo, de alguna manera.
Probablemente al comienzo, mira, toda esta sopa ahí prebiótica de una serie de bases nitrogenadas disueltas tienen que empezar a polimerizarse, a unirse, ¿no? ¿Habían azúcares en esa sopa? Sí, ribosa, pentosas, hexosas, que también había. Y entonces esa pentosa le permitió empezar a juntarse mediante ¿qué? Enlace fosfodiéster. Empezar a juntarse y empezar a formar esta famosa cadena de ARN. Ahora, se pudieron haber unido así, pudieron haber habido 1000 formas de unión, ¿no? Y es que es así, pero luego estas empiezan a formar de esta cadena, una cadena molde, forma una cadena complementaria. Y de esa cadena complementaria yo puedo sacar a la cadena molde, porque son tal cual. No hay forma de que la cambie. Tu material genético es diferente al que tiene tu compañero. Probablemente en algunas sean muy parecidos, pero en otros salten y sean diferentes, ¿no? De repente en un noveno, nosotros, bueno, ustedes si tienen hermanos, sus hermanos comparten. Ustedes han escuchado, cuando han escuchado de repente los resultados de un examen de paternidad, ¿sí? ¿Cuándo ya decimos de que sí es el papá o no? Cuando está en un 99.9%, hasta ese punto, no necesariamente. En un 95% ya se puede decir de que ese niño es hijo de este señor. ¿Por qué? Porque hay genes del papá, genes de la mamá, y ahí viene la mezcla. Entonces no vamos a lograr tener pues una cantidad exacta. Tus hermanos, si se les hace un mapeo genético, los hermanitos no siempre van a tener también las mismas características. Algunos pues tú ves, y este salió con ojitos claros, y el otro con ojitos negros, uno con el cabello lacio, el otro con el cabello crespo, y entonces es una mezcla de todo. Muy ¿sí? En ellos sí, gemelos sí, pero es que son, ahí sí, genéticamente muy parecidos, ojo con eso, ¿no? Pero no en hermanos, pues, que no han logrado tener esta condición. Entonces, vemos ahí esto. Siguiente, vamos a ver que en el proceso se dan condiciones para lograr esto, una serie de condiciones catalíticas. Es decir, de que hayan sustancias que vengan a lograr unir estas moléculas, ¿no? Nosotros hablamos de catalizadores y hablamos de las enzimas. Las enzimas son catalizadores biológicos, ¿no es cierto? Porque te pueden unir de repente, una ligasa te une a una molécula con la otra, ¿no? Una descarboxilasa saca el COH. Es una función que tiene una enzima. En este caso, la mormorillonita, que era arcilla, tenía esa función. Habían catalizadores en esas condiciones. Habían sustancias que iban a tener esa función de catalizar moléculas. Se ha logrado, como evidencia, se ha trabajado en laboratorio de química orgánica, por ejemplo, y se les coloca sencillamente bases nitrogenadas, se le pone la mormorillonita y se ha logrado obtener ARN y ADN en laboratorio. Entonces se cree que esta arcilla orgánica ha sido la que ha logrado tener esa función en esas condiciones que tenía el planeta. Entonces la molécula primitiva como ARN tenía dos funciones importantes. Una, que era la de tener información, de almacenar información, y otra que es funcional. ¿Ya?
ambas características. Y este ARN, por lo tanto, tiene una condición fenotípica y genotípica. Guarda información y la expresa también. ¿Ya? Y varias evidencias, las ribosimas son otras de las proteínas sencillas. Se cree que en este caso estas eran enzimas, en la actualidad se las reconoce también, se las puede trabajar. El problema con ellas es que normalmente una enzima hace su función, se transforma y luego se recupera de nuevo. Eso hace una enzima en nuestro organismo. No es que tengan una sola vida, tienen muchas vidas, ellas siguen y siguen y siguen funcionando. En el caso de las ribosimas no, es limitado, ya no se vuelve a recuperar como estructura para luego nuevamente ser utilizada, solamente posee un ciclo de reacción. Esto para mí también es muy importante que tú lo entiendas. ¿Por qué? Si nosotros vemos acá, el dogma de la biología molecular te habla de que el ADN se logra fácilmente transcribir y luego se puede replicar, se transcribe y luego se traduce en proteínas, ¿no es cierto? Eso es lo que sabemos nosotros. Pero ahora si yo te digo que el inicio de todo está acá en el ARN, y entonces, ¿cómo pudo lograr todo eso? El ARN tiene una condición, que se puede retrotranscribir a ADN. Se retrotranscribe. ¿Y cómo lo hace? Mediante una enzima. La transcriptasa reversa es una enzima y lo vemos en la actualidad. ¿Tú has escuchado qué tipo de virus es el inmunodeficiencia adquirida? El HIV. ¿Sabes? ¿Qué tipo de virus es? ¿Es un? ¿Ah? Fuerte que no escucho. Retrovirus. Entonces es un ARN. Y tú me dirás, y entonces, si es un ARN, ¿cómo logra meterse al ADN de las células humanas? Por la famosa transcriptasa reversa. Es una enzima que le ayuda a lograr esto. Y luego, una vez que ya entró acá, fácilmente pues se transcribe y luego se traduce en proteínas. Usa esa célula y empieza a formar sus propias proteínas. Entonces, es un virus. Entonces, fíjate, a partir del ARN hay una retrotranscripción, se da la formación del ADN, este ADN se replica, se transcribe y luego se traduce en proteínas. Y esas proteínas, nosotros constantemente estamos en esa actividad, o sea, nuestras células hacen eso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, necesitamos enzimas para una serie de condiciones. Tú vas a ver en el transcurso del curso cada función y cada actividad de ellas. Múltiples actividades. ¿Qué pasa si en este proceso alguna falla? Más si es una enzima. O sea, si tiene una función determinada en tu organismo. Tú te vas a dar con casos en tu carrera futura, casos de pacientes que les he hecho una serie de exámenes, ¿no? Están evaluados por N médicos y no encuentran el problema. Hasta que luego al final dicen, ya bueno, pues habrá que hacer una determinación a nivel molecular. Acá pasa algo. Y se encuentran que ha habido mutación, que algo se ha bloqueado ahí, sencillamente no hay la formación de una proteína. Por lo tanto, pues ese individuo tiene deficiencias en la formación de tal o cual sustancia. Y por lo tanto eso empieza a ser toda una cascada a nivel orgánico. Y es a nivel molecular. ¿Ya?
a nivel proteico. Entonces, eso es muy importante a veces determinarlo, ¿no? A veces se pasan por altas condiciones y ya están en relación básicamente a nivel de función o a nivel básicamente de formación de algunas proteínas. Vamos a ver entonces los protobiontes. Estos vienen a ser aquellos de inicio, ¿no? Después de esos famosos coacervados que se formaron en esa sopa prebiótica, empiezan a surgir estos protobiontes que vendrían a ser como unas células procariontes futuras, ¿no? ¿Qué tiene? Tiene el ADN suelto en el citoplasma, ¿no? El ADN o el ARN suelto en el citoplasma. Tiene algunas organelas, ¿no? Tiene membrana. ¿Y cómo ha evolucionado ese protobionte hasta ser una célula eucarionte? Se habla de un protobionte más o menos de unos 3.700 millones de años. El siguiente es un procarionte, pero es heterótrofo y es anaeróbico. Anaeróbico, todavía no había oxígeno, el ambiente todavía no tenía oxigenación, pero era heterótrofo, ¿no? El siguiente ya era autótrofo y en un medio anaeróbico. Autótrofo, ya empezaba de alguna manera a formar su propio alimento. Por lo tanto, a usar energía ambiental, probablemente la radiación solar. Entonces ya había una actividad fotosintética. Y con el tiempo esta actividad fotosintética podría formar una atmósfera oxidante. Y por lo tanto, hacer procariontes aeróbicos. Ustedes han escuchado de algunos protozoarios, por ejemplo. Hay algunas bacterias. Las bacterias, las cianobacterias, son bacterias fotosintéticas. Y si seguimos en el proceso evolutivo, los protozoarios. ¿Han escuchado de la euglena? También, ¿no es cierto? Entonces, vemos cómo esto va generando todo un proceso de diferenciación hasta lograr a estos eucariontes en condiciones, lógico, aeróbicas, ¿no? Que permitían, lógico, un proceso ya evolutivo en mejor condición. Vamos a encontrar una serie de teorías en relación a esto, y todas enmarcan básicamente a bacterias y en este caso a arqueobacterias. Las bacterias vienen a ser aquellos organismos que se van a mantener bajo condiciones, se mantienen incluso ahorita. Si nos vamos a tomar una muestra en la boca de un volcán, encontramos bacterias a altas temperaturas. Bajo presión en el fondo marino, presiones altas, encontramos bacterias. En condiciones muy ácidas, bacterias. En condiciones muy saladas, de altas concentraciones de salinas, encontramos bacterias. O sea, vienen a ser organismos que van a tener una gran capacidad para estar en condiciones adversas, ¿no? En la que cualquier otro ser vivo no podría, pero ellas sí. Ellas van a ser aquellas, se cree que son las que han iniciado la vida y las que se mantendrán siempre. Entonces, en todas estas, si te das cuenta, siempre las arqueobacterias, que son las bacterias de inicio, las de origen, las primeras. De todas estas teorías, la que más se apega y la que mejor información brinda, incluso Margulis continúa su investigación, es esta, ¿no? La endosimbiótica. Y ella toma en consideración directa todas las capacidades importantes que tienen las bacterias. ¿Y por qué? Porque también tienen diferentes comportamientos, ¿no? Encontramos desde proteobacterias que son respiratorias a aquellas que son fotosintéticas como las cianobacterias, aquellas que logran moverse como las espiroquetas. Entonces, ¿qué pasa si juntamos a todas y empezamos a incorporar la una dentro de la otra? ¿Qué pudo haber pasado? Una arqueofermentadora con una espiroqueta se juntan, la espiroqueta le ha permitido
moverse, desplazarse, buscar mejores condiciones, y por lo tanto, luego en ese proceso surge otra, que puede ser una proteobacteria. Esa bacteria es una bacteria respiratoria, que pudieron dar origen a ¿qué? A una mitocondria, ¿no? O a los famosos peroxisomas. ¿Qué función tiene el peroxisoma? ¿Qué hace un peroxisoma? ¿Qué transformará? Peróxido de hidrógeno. ¿Y cómo se forma el peróxido de hidrógeno? El peróxido de hidrógeno. Nosotros llevamos a cabo procesos metabólicos. Ojo, no todo es bueno. Formamos sustancias tóxicas en ese proceso metabólico. Tiene que haber alguien que saque esa sustancia tóxica del medio, porque si no, la célula se contamina. Eso hacen los peroxisomas. Transforman ese peróxido ¿en qué? Nuevamente en agua y en oxígeno. ¿Ya? Entonces ahí está, fíjate. Y otra más, las cianobacterias. ¿Y estas cianobacterias qué van a hacer? Van a lograr que esta célula capte los rayos solares y pueda transformar el agua y, por ejemplo, el CO2 en glucosa y libere oxígeno. Entonces ya empezamos a tener aquellos que son autótrofos y me van a permitir formar una atmósfera oxidativa. Eso es lo que explica Margulis en su teoría, ¿ya? Que es una, como les decía, de las que más se apega a la realidad, la que más facultades de repente le han dado también a algunos investigadores, o las que más es apoyada por varios investigadores, ¿ya? Entonces ahí se forma un medio aeróbico. Vamos a pasar ahora a la parte evolutiva. Vamos a ver a partir de ahí cómo pudo haber cambiado todo. Todos hemos surgido, se supone, de un solo ancestro, ¿no? Y aquí, ¿y cómo hemos ido evolucionando y cambiando? Vamos a ver, ¿no? Normalmente, pues todos podrían preguntarse, y a partir de esa única célula, ¿cómo hemos logrado tener diferentes especies con diferentes comportamientos? Vamos a ver. Van a haber varias teorías también que tratan de explicar. La idea no es atiborrarte de cada y cual teoría, porque esa no es tú. La idea es de que tú tengas una conocimiento de lo más importante, y si te interesa más, ahí están varias de las teorías que las puedes también encontrar. Vamos a ver algunas de estas. Encontramos a las preevolutivas, que están en relación también una al fijismo, que te habla de que las especies no han evolucionado, sino que todas han surgido tal cuales están. Y otras que son también, pues, te hablan de diferentes formas, y cada una de ellas han sido creadas por un ser supremo también, ¿no? Que te lo dice Carbonell. Y Cuvier, que te habla ya pues del famoso catastrofismo, es decir, hubieron catástrofes que luego sacaban de repente del medio algunas especies y luego aparecían otras. La teoría evolutiva está básicamente más en relación a lo que explica Lamarck, que fueron uno de los que trató de alguna manera de acercarse, y lo que te dice Darwin, ¿no? Lamarck te habla de la transformación gradual de las especies a lo largo del tiempo. Hasta ahí Lamarck está bien, ¿no es cierto? Hay una transformación y eso es evolución. Pero él te dice de que este organismo se adapta al medio y por eso se transforma, ¿ya? Empieza a cambiar, a modificarse, a adaptarse, y finalmente esos caracteres que ha logrado obtener los va a transmitir. Esos caracteres los transmite.
El asunto es que la evolución, como les decía, si él mismo lo comenta acá, es gradual y a lo largo del tiempo, ¿ya? Entonces las condiciones no se pueden transmitir rápidamente al otro organismo, ¿no? O que, por ejemplo, lo que él trata de explicar con las famosas jirafas es de que ellas al comienzo tenían el cuello corto, es lo que dice Lamarck, y que luego con el uso, él también habla del uso y desuso del órgano, dice que a partir del uso, señores, si desean jugar se pueden retirar. Esta condición, para él, en relación a que si el individuo usa más tal o cual órgano, lo evoluciona o lo adapta, ¿no? En este caso, pues sencillamente, para él decía de que en este proceso ese carácter se iba quedando. Por eso desde cuellos cortos a cuellos medianos y finalmente a cuellos largos. Y eso no se ve, ¿no? Lo que dice Darwin es otra cosa. Darwin te habla de que esos caracteres pues no vienen de la nada, no vienen porque ese individuo usó mucho ese órgano y que luego esa condición la transmitió a su prole. Porque la información tiene que ser genética. Para que nosotros podamos transmitir los caracteres adquiridos, tiene que estar metido en nuestro material genético. De la nada, espontáneamente. ¿Qué es lo que le faltó básicamente a Lamarck explicar, ¿no? Pero Darwin sí lo hizo. Y Darwin te habla ya de estas famosas frecuencias alélicas. Darwin se adelanta a la época. Darwin es de 1800. Recién en 1940 se le da a la genética, se le da el perfil o se le da podría decir el título de ciencia. 1940. Darwin te hablaba en 1800 de frecuencias alélicas, ¿no? Se adelanta a la época. Y entonces, ahí pues definitivamente esta condición mejora, ¿no? Él te habla de variabilidad genética. Te dice de que sí, que la evolución es un proceso gradual, definitivamente, ¿no? Se va a dar gradual y continuo. Es decir, no es que en la primera el individuo ya está, logró el cometido, cambió, evolucionó, no. Eso tiene que ser constante. ¿Y constante a qué? Al lugar donde él se encuentre, al ambiente que él vaya a poblar. Y él lo explicó aquí, con los famosos pinzones en Galápagos. Él hizo un viaje desde 1859 más o menos y viajó por muchos años y le llamó mucho la atención todo lo que vio en esta zona del continente, específicamente en Galápagos. Y acá, por ejemplo, él observó con relación a estos pinzones, ¿no? Es una ave en la zona que tiene un ancestro y este es un árbol genealógico, y de ese árbol y de esta variedad ancestral surgieron varias especies diferentes y cada una modificó el pico, si te das cuenta, y esa condición hizo sencillamente de que este se adapte al lugar y se pueda alimentar de tal o cual alimento que encontraba. Si encontraba semillas, de semillas, y si encontraba insectos, de insectos. Entonces, el individuo evoluciona, pero evoluciona en relación también a la condición que le da el medio. ¿Ya? Si es un ambiente desfavorable, va a evolucionar a las condiciones. Muchos morirán, pero lo que decía también Darwin, que los más fuertes se mantendrán, ¿no? Y él hablaba en esa relación, pues básicamente a que los que van a tener mejores condiciones, ¿no?
en cuanto a variabilidad genética. Los que tengan mejor condición, ese va a mantenerse y va a reproducirse. Y eso lo explica con las famosas jirafas de cuello largo. Dice, probablemente hayan de diferente tamaño, ¿no? Pero de ellas, las que tengan mejor condición son las que van a mantenerse. Y sí, fíjate que la acacia es un árbol que consumen las jirafas. Es un árbol de 6 metros aproximadamente. Tiene espinas, ¿no? Las hojitas son chiquitas. Y ellas tienen una lengua que trata de alguna manera de captar. Incluso el cuello largo les ayuda, pero la cabeza y la lengua a jalar ese alimento. Entonces las que tengan mejor condición son las que se mantendrán. Y esas son las que se van a reproducir, ¿no? ¿Por qué? Serán las mejor alimentadas, las que tendrán mejores condiciones y las que van a poder lograr esta actividad finalmente. Vamos a ver ahora algunas pruebas que nos hablan de esa evolución. Y vamos a empezar con la famosa paleontológica. Esta está en relación a los fósiles encontrados, ¿no? Encontramos a este que llama mucho la atención, que es el famoso Archaeopteryx. Es un fósil que se encuentra entre los reptiles y las aves, ¿no? Presenta dientes, presenta garras, tiene plumas, ¿no? Tiene la conformación de un ave, pero yo no he visto ave con dientes, ¿no? Con garras, ¿no? Es así, pero no a nivel de las extremidades anteriores, ni las alas no hay, ¿no? Esta sí. Este es el verdadero y esto solamente es una reconstrucción, ¿ya? Y los famosos estrematolitos. Las pruebas, vamos a encontrar pruebas tanto morfológicas o que te van a, en este caso, las que tienen órganos homólogos y los análogos. Vamos a encontrar que en el caso de los homólogos tienen el mismo origen, pero tienen diferente función, ¿no? Les va a permitir nadar, por ejemplo, andar, volar. El mismo origen, pero diferente función. A eso se le llama evolución divergente. Y acá tenemos a estos órganos análogos que van a tener la misma función, pero tienen orígenes embrionarios diferentes. Los tres nadan. Uno es insecto, el otro es pez y el otro es mamífero. Pero los tres nadan. Tienen la misma función, pero tienen diferente origen. Y estas alas, una es de insecto y el otro es de un ave. ¿Ya? A eso se le llama evolución convergente. Vamos a encontrar algunos órganos que son órganos vestigiales. Nosotros tenemos órganos vestigiales. Tenemos un apéndice, que si nos la operan no pasa nada. Tenemos muelas del juicio, que lo que hacen es dolernos para salir y luego no sabemos ni para qué sirven. Tenemos el coxis, ¿no? Que cuando te caes te duele y hay gente que hasta se daña y queda muy mal. Estos músculos erectores de las orejas, hay personas que todavía pueden mover, ¿no? Normalmente lo tienen, por ejemplo, los perros. Los perritos te levantan las orejitas, ¿no? O las ubican de acuerdo al sonido. Aquellos que puedan mover tienen todavía una condición ancestral ahí funcional. Y en este caso las ballenas, que tienen una cintura pélvica, ¿no? Las ballenas no tienen extremidades posteriores, pero es una estructura que se ha quedado de rudimento, aparentemente mamífero, que luego regresó al mar, diríamos, ¿no? Porque algunos también te hablan de que el inicio de la vida fue en el agua. La prueba biogeográfica, todas, en este caso te dicen de que todos los continentes estaban juntos en un inicio, ¿no? La Pangea. Y luego que poco a poco se fueron separando. Pero que se supone que cada uno, o en este caso deberíamos de tener
condiciones muy parecidas, ¿no? Pero ¿y qué ha pasado? Si ahora vemos a un asiático, a un americano, ¿no? A un europeo, los vemos tan diferentes, a un africano, tan diferentes, ¿qué puede haber pasado? Si todos no estábamos juntos. Pero es que vamos cambiando y evolucionando, vamos cambiando de acuerdo a las condiciones. Nuestras condiciones aquí en América son diferentes a las que tienen en Europa o las que tienen en África, ¿no? India, que ha llegado hasta 50 grados centígrados, es mortal. Nosotros tenemos, nuestra temperatura orgánica es 37, y si empezamos a cambiar, estamos afectados por algo. Imagínate temperaturas tan altas de 50 grados, no orgánicas, me refiero a ambientales. ¿Qué individuo? Nosotros llegamos a 35, ya estamos casi muriendo, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, pero todos están adaptados a las condiciones que les dan sus propios ambientes. Pero ahora yo quiero que veas esto. En los tres, básicamente en tres, encontramos, en este caso en África tenemos a una ave corredora que es la avestruz. Nosotros tenemos el ñandú, ¿no? Y acá el emu y el casuario, que lo tiene ¿quién? Tenemos, fíjate, juntos todas van a proceder de un mismo ancestro. Se cree de que todas salen de acá, del África. Y luego la de nosotros no es tan grande, la avestruz es bastante grande, ¿no? El emu y el casuario también son aves corredoras, pero son mucho más pequeñas con relación, pero todas van a tener o van a surgir si se le hace un examen. Ahora existen programas a nivel filogenético, se llama. Se hacen bases de datos y se estudian a cada organismo, y este sistema te lanza al final de dónde surge, cuál es el ancestro de tales o cuales especies, ¿no? Vamos a ver las pruebas embriológicas. Vemos acá la presencia de notocorda, los peces, las aves, las tortugas y los mamíferos. A nivel bioquímico, la presencia, por ejemplo, de sustancias, el ARN, el ADN, algunas sustancias como el NAD, el ATP, el ADT, todas estas sustancias también las hacen otros organismos en sus procesos metabólicos. Y entonces, cuando queremos determinar cuál es el parentesco que tiene el hombre con otros primates, ¿con cuál nos quedamos? Con el chimpancé, los gorilas, con los gibones, con los orangutanes, ¿con cuál? Si empezamos a reconocer estos tripletes, empezamos a ver que tenemos más cercanía a nivel de nuestro material genético con los chimpancés. Y en ese proceso se ha logrado la famosa hominización. Se supone de que en este cambio, ¿no?, en esa evolución, han habido ciertas transformaciones. Una de ellas es la posición del foramen magnum. El foramen magnum ahora se encuentra en el centro, entonces nos permite caminar erguidos. En cambio, los chimpancés, ¿no?, los tienen en la posición, básicamente los tienen hacia afuera. Entonces puede él ser básicamente entre cuadrúpedo y bípedo, entre que se para y camina, pero básicamente su plano es este. ¿Qué más? La presencia de una columna sinuosa. Nuestra columna no es recta, es sinuosa. Vemos acá la presencia de una pelvis ensanchada, ¿no? Acá
Esta es más angosta. Las rodillas, míralas, están en posición lateral. Para el hombre, las rodillas se han ido hacia adelante, ¿no? Y los dedos, el pulgar cambia de posición. Para ellos es lateral y para el hombre se va también hacia la parte anterior, hacia adelante. Entonces, vemos esto. Mira la posición de los dedos, ¿no? El gibón. Esto también la condición es básicamente porque ellos pues fácilmente podían trepar a los árboles, ¿no? Para nosotros ahora eso es complicado, pero fíjate la forma que tenía la mano, ¿no? Y mira, con relación también al pie, ¿no? A las manos, y en este caso esta parte de acá correspondería básicamente al pie. Y acá están los deditos. Y la cantidad lógica o el aumento progresivo de la masa cerebral, ¿no? Al comienzo, bastante reducida, y poco a poco se supone que aumenta. ¿Para qué? No sé. Esperemos que sea para mejor, ¿no? Bueno, esta es la clase. Acá tienen ustedes los links. Varios de los temas están en relación a esto. Y bueno, espero que haya servido de algo estas 2 horitas que hemos pasado juntos. Nos vemos, chicos. Gracias.